Hoy vamos a hablar de la renta fija, qué es exactamente, por qué es tan segura y por qué 2024 es el mejor momento para aprovecharla. Y es que los bancos centrales han subido los tipos de interés a máximos que no se veían desde hace más de 2 décadas. Parece que es una situación a la que no le queda mucho tiempo y es una oportunidad de oro para el inversor tranquilo que se quiere asegurar una rentabilidad reduciendo su riesgo a prácticamente cero. Así que si quieres saber cómo aprovecharlo, no te puedes perder el vídeo de hoy. Comenzamos. Entonces, ¿qué son los bancos centrales y los tipos de interés? Los bancos se encargan de prestarnos dinero cuando necesitamos una casa o un coche, pero ¿quién se encarga de prestarle el dinero al banco o a los países cuando estos lo necesitan? Pues bien, estos son los bancos centrales. Estos bancos son como los bancos de los bancos y ellos deciden cuándo se imprime dinero devaluando el valor del mismo y a qué tipo de interés dejan el dinero al resto de bancos o a los países. Con esto intentan regular la política monetaria para así controlar cosas tan importantes como el crecimiento de un país, la inflación o la tasa de desempleo, aunque es verdad que últimamente no lo hacen muy bien y suelen reaccionar tarde a los sucesos. Después de la gran inflación que sufrimos en 2022 por todo el dinero que se imprimió durante la pandemia, en la cual recordemos que se imprimió más de un 20% de los dólares que hoy en día existen solo en 2020, los bancos centrales tuvieron que subir los tipos de interés para intentar reducir el dinero en circulación y así reducir la inflación. Los tipos de interés es el porcentaje de interés que cobran los bancos centrales para dejar el dinero, y esto marca cómo se va a remunerar el dinero en general. Ahora mismo, tanto el BCE, que es el Banco Central de Europa, como la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, tienen los tipos de interés a máximos que no se veían desde hace casi 20 años, en la gran crisis de 2008. Estos tipos de interés están entre el 5,25 y 5,5% en el caso de Estados Unidos y a un 4,5% en el caso de Europa. Aunque esto es una mala noticia para la economía en general, es una buena noticia para los ahorradores con un perfil de riesgo muy bajo, la gente que quiere sacar rentabilidad a su dinero asumiendo los mínimos riesgos posibles. Esto es debido a que con esta situación de altos tipos de interés, los bancos obtienen más rentabilidad del dinero que tienen y tienen más necesidad de luchar porque los usuarios como nosotros les dejemos nuestro dinero. Y eso hace que estén lanzando unas herramientas muy rentables y con un riesgo extremadamente bajo. En el vídeo de hoy vamos a analizar estas herramientas explicándolas con un orden de más seguras a más rentables, pero en general todas estas herramientas son extremadamente seguras y veremos qué riesgos pueden tener y cómo minimizarlos. Como siempre, nada en este vídeo es un consejo de inversión, es solo información para que la valoréis y os hagáis vuestra propia opinión. En primer lugar, y como herramienta más segura, estarían las cuentas de ahorro. Estas son exactamente iguales que la cuenta que tienes en cualquier banco de toda la vida. La gran diferencia es que esta te paga por el dinero que tengas en ella, pero no te limita a sacar ese dinero, utilizarlo para pagar o moverlo como y cuando quieras. Entonces, ¿por qué mi banco en el que llevo 10, 20 o incluso 30 años no me da ni un euro, pero hay bancos que están dando hasta un 4% de rentabilidad anual sin hacer absolutamente nada? Esto es debido a que los grandes bancos ya tienen muchos clientes que les dejan su dinero. Entonces, con ese dinero y los tipos de interés tan altos que hay actualmente, ellos consiguen un 5 o un 6% de rentabilidad y a ti no te dan nada. En cambio, los bancos nuevos o neobancos tienen que luchar por hacerse conocidos y que la gente confíe en ellos, y por eso pagan el dinero que les dejas y ellos, en lugar de ganar ese 5 o 6%, te dan una parte y se quedan con el resto, atrayendo a nuevos clientes que no les conocían y así pudiendo crecer. En este caso, el riesgo es el mismo que al contratar una cuenta normal en cualquier banco, y para reducirlo, en primer lugar tienes que asegurarte que no tienen comisiones ni gastos ocultos, igual que lo harías al abrir una cuenta en cualquier banco. En segundo lugar, y más importante, debes comprobar que el banco está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos, es decir, que si ese banco quiebra, como puede pasar con absolutamente cualquier banco, el propio gobierno que avala a ese banco te va a devolver tu dinero y tú no le vas a perder. En el caso de España, de eso se encarga la CNMV, y la cantidad que aseguran es de hasta 100.000 euros, con lo que no conviene tener más de esta cantidad en un solo banco.
Una vez que un banco cumple con estos dos requisitos, la cuenta de ahorros es un instrumento con cero riesgos y que ahora mismo está ofreciendo rentabilidades muy interesantes, y en mi opinión es un desperdicio no tener como mínimo tu dinero en una cuenta que te esté dando algo de rentabilidad. Por si os interesa, os dejo en la descripción mi código de MyInvestor, que actualmente está pagando un 2,5% en su cuenta de ahorro, y si te creas la cuenta con dicho código te darán 20 euros en efectivo. Este banco cumple con los dos criterios que os mencionaba anteriormente. La segunda herramienta de la que vamos a hablar son los depósitos. En este caso, dejas tu dinero al banco por un tiempo limitado, normalmente 3 meses, medio año o incluso un año, y este a cambio te da una rentabilidad asegurada sobre ese dinero, y al final del plazo te devuelve tu dinero. En este caso, el dinero no lo puedes utilizar para nada durante el tiempo que dura el depósito, pero a cambio las rentabilidades obtenidas son más altas, habiendo actualmente depósitos que remuneran hasta un 6% de tu dinero. En cuanto a los riesgos, serían en primer lugar que el banco quiebre, por lo que como en el caso anterior debes asegurarte que el banco con el que contratas el depósito esté cubierto por el fondo de garantía de depósitos para que así, si quiebra, recuperes tu dinero. Y el riesgo adicional, en este caso, es que necesites el dinero durante ese periodo. Por ello, mi recomendación personal es nunca contratar depósitos que te penalicen perdiendo parte del dinero si lo cancelas, sino simplemente dejándote sin darte ningún rendimiento. Así, si necesitas ese dinero con urgencia, solo perderás la rentabilidad que habrías obtenido. La siguiente opción son los fondos del mercado monetario. En este caso son participaciones en un fondo que invierte en activos a muy corto plazo, de días o como mucho semanas, con mucha calidad y liquidez. Esto te da un rendimiento y hace que el dinero que tienes dentro apenas fluctúe. Como contramedida, el mayor riesgo de estos fondos es que si en los próximos meses bajan los tipos de interés, la remuneración que darán será mucho menor y dejarán de ser una opción interesante. Aunque como ventaja son productos con los que tendrás una buena rentabilidad y puedes vender en cualquier momento, sin tener que preocuparte por bajadas del valor de las participaciones, por lo que puede ser una alternativa interesante. El último instrumento te permite aprovechar estos tipos de interés que pocas veces hemos visto tan altos. De hecho, como hemos comentado, hace 2 décadas que no estaban a estos niveles, y además te permiten aprovecharlos durante muchos años y sin apenas riesgos, y me estoy refiriendo a los bonos. Cuando un país o una empresa necesitan dinero, ofrecen un bono de una cantidad determinada y con una rentabilidad en concreto, durante cierta duración. En el caso de hacerlo una empresa, se llaman bonos corporativos. Por ejemplo, si Apple o Amazon necesitan dinero, sacan bonos, por poner un ejemplo, de 10.000 euros durante 10 años al 5%. Eso significa que durante todos los años te van a dar 500 euros y cuando pasen los 10 años te devolverán tu dinero. El mayor problema de estos bonos corporativos es que suelen ser bonos de cantidades muy grandes de dinero. Normalmente el mínimo son 20.000 dólares o incluso a veces hasta 100.000, que es una cantidad de la que no todos disponemos para invertir. En cambio, los bonos gubernamentales, es decir, los que emiten los países, tienen mínimos más bajos, como 1.000 euros o incluso menores. Una de las ventajas de estos bonos es que se pueden comprar a periodos de tiempo muy largos, como 10 o 20 años, y así asegurarte esas rentabilidades aunque bajen los tipos de interés. Los riesgos principales de estos bonos son dos. En primer lugar, si ese bono no lo puedes mantener hasta que se termine su periodo de validez, es decir, llevarlo a vencimiento, y tienes que venderlo para recuperar tu dinero, puede que en ese momento los tipos de interés estén más altos y pierdas dinero. Aunque puede pasar lo contrario y que lo vendas por más dinero de lo que lo compraste, y no solo tengas parte de la rentabilidad, sino un dinero extra por venderlo más caro de lo que lo has adquirido. El otro riesgo sería que el emisor del bono, la empresa o el país no puedan pagar esa deuda e incurran en un default, y pierdas parte o la totalidad de tu dinero. Aunque en empresas tan grandes como Apple y países como Estados Unidos ese riesgo es muy bajo y las rentabilidades que ofrecen actualmente son muy interesantes. Por todo esto, estos bonos se consideran como una de las inversiones más seguras que existen. Ahora que hemos visto las principales herramientas para aprovechar los altos tipos de interés, piensa en cuál se ajusta más a tus necesidades o diversifica y aprovecha varias de ellas, ya que hay pocas inversiones tan seguras y en este momento tan rentables como estas que os he nombrado. Como siempre, esto no es ningún consejo de inversión, es solo información para que penséis en qué instrumento se ajusta más a vuestro perfil. Con esto terminamos por hoy. Si te ha gustado, déjame un like que me anima mucho y nos vemos en el próximo vídeo.